Nos acercamos a tu presencia, Padre Celestial, en el único nombre que tenemos dado a los hombres, el nombre bendito de Cristo Jesús. Nos humillamos, Señor, en esta mañana, pidiendo perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestros errores, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos asista en todo momento, que tu palabra nos guíe a toda la verdad, Señor, que podamos andar en tus caminos cada día de nuestras vidas. Y en esta mañana, Padre, que nos hemos reunido aquí, te hemos alabado, te hemos adorado, como solo tú te lo mereces, porque tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Y damos gracias por todo lo que cada día nos das, y aún damos gracias por lo que no nos das, Señor, porque si algo no nos das, tú sabes por qué lo haces o no lo haces. Padre bendito, pedimos que ahora en este momento que estamos comenzando, podamos recibir la iluminación de tu Espíritu y todos nosotros podamos salir fortalecidos con tu palabra. Guíanos, ministranos, dirígenos, Padre, en un desarrollo espiritual cada día, que podamos llegar a la meta suprema de ser a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos el tema, usted ya recibió ahí sus apuntes, el tema es Antioquía, la iglesia de los cristianos. Bueno, usted dirá, ¿por qué de los cristianos? ¿Que las otras iglesias no eran de cristianos? Claro que sí, pero en esta iglesia de Antioquía, según lo que vamos a estar viendo en el pasaje, es la primera vez que a los discípulos se les va a llamar cristianos. Bueno, y hay una razón muy particular que luego estaremos explicando por qué, pero esta es la primera vez que se le va a llamar cristianos. Ahora, lo que vamos a ver nosotros aquí en este pasaje que vamos a comenzar a examinar dentro de un momento, es que los cristianos o los discípulos, como usted quiera decirlo o entenderlo, siempre están relacionados con una iglesia local. O sea, mejor dicho, no puede haber cristianos si es que no pertenecen a una iglesia local. Ahora, no vaya usted a pensar que estoy defendiendo a esta iglesia, pero yo siempre digo, ¿no? Si el Señor le ha puesto a usted en una iglesia X y hoy día de repente nos está visitando, sea fiel al Señor en esa iglesia donde le ha puesto. Si usted es de esta iglesia de Palmas Reales, sea fiel al Señor en esta iglesia donde el Señor le ha colocado. Por eso, todo cristiano tiene que estar relacionado con una iglesia local. Es como querer hablar de miembros de una familia que no pertenecen a una familia. Eso es algo imposible, ¿verdad? Uno tiene que pertenecer a una familia si es parte de una familia. Entonces, todo creyente, todo cristiano necesita pertenecer a una iglesia local. Como digo, si usted es de aquí, si de otra iglesia que nos está visitando, sea fiel al Señor en la iglesia donde el Señor le ha puesto. Bueno, hasta ahora de lo que vamos viendo en el libro de Hechos, nos estamos acercando casi a la mitad del libro de Hechos, vamos a estar viendo que los discípulos, o hemos estado viendo, mejor dicho, que los discípulos están cumpliendo la gran comisión que el Señor les ha encargado a ellos y a nosotros también. Ahora, otra cosa que hemos estado aprendiendo del libro de Hechos de los Apóstoles es que este libro es un manual que Dios nos ha dado para guiarnos en el desarrollo de la misión. Es por eso que allá hay un pensamiento que hemos colocado que siempre sale en las notas en el boletín debajo del título del sermón. Siempre sale todos los domingos, dice, la gran enseñanza del libro de Hechos es la sumisión. ¿Y qué entendemos por sumisión? La obediencia a Dios y a sus planes. O sea, ¿hay que obedecer a Dios? ¿Hay que someternos a Dios? Por supuesto que sí, y tenemos que obedecerle a Dios y a los planes que Dios tiene. Ahora, la misión, hermanos, por lo que nosotros vamos viendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, la misión de predicar el Evangelio es algo práctico. No es un asunto que tenga que ver con cuestiones demasiado entreveradas,
complicadas. Hermano, la predicación del Evangelio es algo práctico. Y lo único que tenemos que hacer es, leer el libro de Hechos, lo que estamos haciendo, y comenzar a hacer lo que los apóstoles hacían. ¿Qué era lo que hacían ellos? Ellos iban caminando por todo lugar, y en todo lugar donde ellos llegaban, predicaban el Evangelio de Jesucristo. Ellos lo hacían en un lugar cerrado, de repente en una casa. En aquellos tiempos habían las sinagogas de los judíos, iban a la sinagoga de los judíos, o generalmente lo hacían predicando al aire libre, en una calle, en una plazuela o a la entrada de una ciudad. O sea, eso era lo que ellos hacían para llevar a cabo, para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿es imposible cumplir el encargo de predicar el Evangelio? No es imposible. Lo único que tenemos que hacerlo es decidir hacerlo y comenzar a llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encargado. Hasta ahora, lo que hemos estado viendo del libro de Hechos, porque estamos en el capítulo 11, hasta ahora usted puede ver que en cada capítulo del libro de Hechos siempre se está llevando a cabo la obra de la evangelización. Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Hechos encontramos que recibimos la promesa del Espíritu Santo para evangelizar el mundo. En el capítulo número 2 viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se comienza a predicar la palabra de Dios. Pedro es el que predica la palabra de Dios a los judíos y la Biblia nos dice que al final de ese sermón del capítulo 2, miles de personas fueron salvas. En el capítulo número 3 encontramos que Pedro y Juan están yendo al templo en Jerusalén y también predican la palabra de Dios ahí porque ellos sanan a un hombre que estaba enfermo a la entrada del templo. En el capítulo número 4 de Hechos vemos nosotros que Juan y Pedro, otra vez Pedro y Juan, han sido tomados presos, prisioneros, y ellos le predican la palabra de Dios en esta ocasión al Sanedrín, a los líderes judíos y a todo el pueblo que se había reunido ahí ante la curiosidad de lo que estaba ocurriendo. Y la Biblia una vez más registra que en el capítulo 4 son personas, miles de personas llegan a la salvación. Los capítulos 5, 6 y 7 nos presentan la predicación de Esteban, cuando Esteban es llevado de una manera forzada ante el Sanedrín y él les da un tremendo sermón del Evangelio y también muchas personas llegan a la salvación. Luego, en el capítulo número 8 encontramos que Felipe, uno de los 7 diáconos, sale de la zona de Judea, sale de Jerusalén, se va al norte y predica la palabra de Dios en la zona de Samaria y también muchas personas son salvas. Pero ojo que el capítulo 8 nos presenta que Felipe es llevado por Dios al desierto y en el desierto le va a predicar a un solo hombre que la Biblia solamente nos dice que era el etíope nada más. Y luego este hombre entendemos que regresó a su tierra llevando el mensaje de salvación. En el capítulo número 9 de Hechos encontramos nosotros que Pablo se convierte en el camino a Damasco y la Biblia dice que en el capítulo número 9, luego de su conversión, Pablo inmediatamente comienza a predicar la palabra de Dios en esa ciudad llamada Damasco. Luego, capítulo número 10, capítulo 11, justamente donde estamos, encontramos que Pedro está predicando la palabra de Dios en diferentes lugares. Y uno de ellos, vimos la semana pasada, él predicó en la casa de un romano llamado Cornelio, y fueron salvos, y ahí se inicia la obra de Dios entre los gentiles. Ahora, usted puede ver, hermanos, de que en este rápido panorama que le he dado de todo lo que hemos recorrido hasta ahora, en cada capítulo del libro de Hechos, siempre los discípulos de Cristo están predicando la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y nosotros tenemos que imitar lo que ellos hicieron, predicar la palabra de Dios. Ahora, aquí en el capítulo 11, fíjese usted cómo comienza el versículo número 19. El versículo 19 comienza diciendo así: ahora bien, los que habían sido esparcidos, y luego dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
Ahora, pero observe por favor que se utiliza la palabra esparcidos. Ahora, solamente hagamos un poquito de memoria nada más con lo que había ocurrido hacía poco tiempo atrás. Si nosotros retrocedemos algunos capítulos en nuestra Biblia, por favor, vamos hasta el capítulo número 7, donde vemos que Esteban, es lapidado y luego él muere por causa de la fe. Pero comenzando el capítulo 8, una vez que él es matado, asesinado por su fe en Cristo, observe lo que dice el versículo número 1, 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ahora observe lo que dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Otra vez aparece la palabra esparcidos. Es que se desata una persecución, y ¿qué hacen los cristianos, los creyentes que están ahí? Comienzan a salir huyendo, buscando que salvar sus vidas, pero ellos van a ir a otros lugares llevando la palabra de Dios. Ahora, por eso le digo, observe la palabra esparcidos. Más adelante, en el mismo capítulo 8, encontramos en el versículo número 4, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué era lo que iban haciendo por todas partes? Dice: anunciando el evangelio. Primero, otra vez, observe la palabra esparcidos. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Dice el versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y el versículo número 5 nos informa en el 8:5 que Felipe va a llegar a Samaria. Y observe las últimas palabras del versículo 5, donde dice que les predicaba a Cristo, porque ese era el evangelio. O mejor dicho, ese es el evangelio. El evangelio es predicar a Cristo Jesús, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué les he puesto énfasis en la palabra esparcidos? Porque, queridos hermanos, la palabra esparcido nos tiene que hacer recordar siempre de que todos nosotros somos comparados por Cristo como una semilla. O sea, nosotros tenemos que ir llevando la semilla. Al mismo tiempo somos semillas y tenemos que ir llevando la semilla del evangelio. Por eso somos esparcidos por otros lugares. Ahora, si usted observa que fueron esparcidos, volvamos al capítulo 11, por favor, el versículo número 19. Y el 11:19 dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Lo que ocurre aquí es de que se está conectando esta historia del capítulo 11:19 con lo anterior que había ocurrido a causa de la muerte de Esteban. Ahora, lo que está ocurriendo en el capítulo número 8, cuando Felipe llega a Samaria, capítulo 9, la conversión de Saulo, capítulo 10 y 11, la predicación de Pedro en diferentes lugares, como en la casa de Cornelio, todo eso va a ocurrir al mismo tiempo, o es paralelo a la historia que estamos iniciando ahora. O sea, un grupo de creyentes salen huyendo y se van al norte hasta Antioquía, es donde estamos ahora, pero al mismo tiempo otro grupo de creyentes al mismo tiempo están predicando la palabra de Dios en Samaria, y Pedro está con Cornelio en otro lugar. Ahora, hermano, eso quiere decir de que la obra de Dios estaba avanzando de una manera fuerte, constante, y se estaba predicando la palabra de Dios, por decirlo así, en todo lugar que se conocía en aquel entonces. Y eso es justamente lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo aquí, lo que se está haciendo. Capítulo 11, en el versículo número 19, yo quisiera que usted observe que también aquí hay una palabra muy importante que tiene que ver con la predicación. En el 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando
fíjense, no hablando, la palabra hablando, a la palabra hablar, ¿ya? A nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ellos iban por diferentes lugares al comienzo, los cristianos iban por diferentes lugares al comienzo y no le hablaban a los gentiles, sino solo a los judíos. Ahora, pero otra vez, observe la palabra hablando, que viene de hablar, de un hablar rutinario, diario y todo. Lo que nosotros siempre hacemos todos los días. Porque todos los días hablamos, ¿verdad, hermanos? ¿O hay alguien aquí que no hable? Todos hablamos, ¿verdad? Las damas hablan más que los varones, ¿verdad? Yo tenía un profesor de ética y no sé qué asunto más enseñaba, y él decía que las mujeres nacen programadas para hablar cada día 50.000 palabras. Decía, ¿no? Y los hombres solamente 1.000, decía. Qué terrible, ¿no? Pero, y parece que es cierto, porque las damas siempre tienen mucho que hablar, ¿verdad? Y yo siempre lo puedo ver, se ven todos los días y todos los días están hablando y hablando, ¿verdad? Por eso le digo, todos sabemos lo que es hablar, ¿verdad? Y aquí se utiliza la palabra hablando como sinónimo de predicación de la palabra de Dios. En el siguiente versículo, en el versículo número 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, otra vez, fíjese, aparece, dice, hablaron. Y ahí usted puede entenderlo como hablaron, predicaron. Hablaron también a los griegos. ¿Y qué es lo que le hablaron? Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar de que, hermano, predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, debe ser algo tan rutinario, tan normal en nuestro diario vivir, que es como hablar. Por eso le digo, todos hablamos, todos nosotros hablamos todos los días, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos acá, salvo que tengamos algún problema físico o algo, pero todos nosotros hablamos, todos nosotros conversamos, todos nosotros dialogamos. Algunos hablan más, otros hablan menos, pero todos hablamos. Y el punto es este, de que la predicación de la palabra de Dios debe fluir de nosotros como algo normal, como algo usual, como lo que hacemos todos los días, hablar. Y tenemos que estar hablando la palabra de Dios. Hermano, para predicar la palabra de Dios, usted no necesita tener un púlpito como el que está aquí adelante. Para predicar la palabra de Dios, usted no necesita estar ante una iglesia o ante un grupo de personas. Hermano, para predicar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, usted lo puede hacer en forma natural cuando conversa con un amigo o cuando conversa con una amiga. O cuando está usted en diálogo con alguna persona X y se presenta la oportunidad de hablarle la palabra de Dios, usted le puede hablar. Por eso le digo, tiene que ser algo tan normal de parte nuestra predicar la palabra de Dios, que es como el simplemente hablar. Nada más, es eso, hablar nada más. Ahora, todos los cristianos, todos los creyentes, hemos sido encomendados por el Señor Jesucristo a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Pescadores de hombres. ¿Dónde dice eso? En Mateo capítulo 4, versículo número 19. En Mateo 4, 19 el Señor nos dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Hermano, y para ser pescadores de hombres, ganar almas para Cristo, hermano, todos podemos hacerlo. Bueno, y ahí yo le voy dejando la pregunta, la interrogante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted le predicó el evangelio a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted invirtió de su tiempo y se sentó con una persona X y usted le habló de Jesucristo a la persona? ¿Cuándo fue la última vez?
porque el Señor nos ha encargado que prediquemos la palabra del Señor en todo momento. Ahora, volviendo a nuestro tema, porque el tiempo corre demasiado rápido, queridos hermanos, estamos viendo lo que va a ocurrir en la ciudad de Antioquía y en la iglesia también de Antioquía. Y hermanos míos, esta ciudad de Antioquía tiene mucho que enseñarnos, la iglesia de Antioquía. Fíjese usted que hasta este momento, digámoslo así, que todo el centro de operaciones de la evangelización, de la predicación de la palabra, se ha desarrollado desde la ciudad de Jerusalén. Todos ya conocemos la historia. Jesucristo murió a las afueras de Jerusalén, Él resucitó ahí en Jerusalén, Cristo tomó la última cena con los discípulos en Jerusalén, Cristo luego a las afueras de Jerusalén ascendió al cielo y dio el encargo de predicar el evangelio a toda criatura, y todo eso lo conocemos nosotros. Luego los apóstoles se quedaron en Jerusalén durante algunos años para predicar la palabra de Dios, pero ahora Dios comienza a cambiar el centro de operaciones. Ya no va a ser Jerusalén. Jerusalén todavía va a continuar ahí existiendo, hasta unos años más cuando vienen los romanos y destruyen la ciudad, pero la iglesia todavía va a seguir ahí un tiempo. Pero luego la iglesia se va a ir trasladando al norte y se va a asentar en esta ciudad que estamos comenzando nosotros, que es la iglesia de Antioquía. Ahora, yo no tengo tiempo de contarles la historia de la iglesia de Antioquía, pero me gustaría mucho contársela, pero sería un asunto demasiado largo, hermanos, extenso, y que nos llevaría más tiempo de lo que tenemos separado para la predicación de esta mañana. Pero en sus notas, ahí hay algo que hemos colocado, dice así: la iglesia de Antioquía es una iglesia clave en el plan de Dios, en el plan de Dios. Es una iglesia clave en el plan de Dios y en la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia. Por eso le digo, yo podría hablarle bastante, hermanos, sobre el plan de Dios en cuanto a esta iglesia de Antioquía, y podríamos hablar bastante sobre la historia de la iglesia cristiana. Hay un curso que yo enseño cada cierto tiempo, pero honestamente ya lo dejé de enseñar hace algunos años, porque es un curso bien extenso. Y ahora, como en nuestro seminario han reducido el tiempo de enseñanza, ahora ya no uso ese material, pero tenemos un curso que nosotros dictamos usando las 7 cartas del Apocalipsis para la historia de la iglesia. Bueno, y ahí cuando comenzamos con ese curso se comienza a hablar bastante sobre la iglesia de Antioquía. Y es un estudio que hacemos largo, es una separata que tiene algo de 300, no sé cuántas páginas, no recuerdo, pero ahí estudiamos bien detallado este asunto de la iglesia de Antioquía. Y solamente le digo que la iglesia de Antioquía se ha convertido a lo largo de la historia en una tremenda bendición, hermanos. Porque de esa iglesia de Antioquía, aún esos datos no están en la Biblia, salió una cantidad de hombres fieles a Dios, fieles a la palabra, excelentes predicadores, hombres que escribieron una cantidad inmensa de libros que hasta el día de hoy existen y los leemos nosotros. De esta iglesia de Antioquía, por ejemplo, ellos se dedicaron a cuidar celosamente el texto del Nuevo Testamento. Lo que los apóstoles escribieron, los evangelios, las cartas, ellos los juntaron, los guardaron de una manera celosa. Y la Biblia que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento que tenemos, es justamente algo que los hermanos de la iglesia de Antioquía cuidaron con mucho fervor, con mucha dedicación. Así que, hermano, algún día cuando lleguemos al cielo le vamos a tener que dar gracias a los hermanos de Antioquía, porque ellos cuidaron los textos de los apóstoles para que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Una tremenda bendición, ¿verdad, hermanos? Una tremenda bendición. Pero bueno, avancemos con nuestro tema un poco más, porque como digo, el tiempo va corriendo bien rápido. Y más abajo dice: la iglesia de Antioquía es nuestro ejemplo
nuestro ejemplo. Usted sabe lo que quiere decir ejemplo, ¿verdad? El ejemplo quiere decir algo que esa persona, bueno, en este caso esta iglesia, tiene algo bueno para que lo podamos ver, aprender y aún podamos imitar, ¿verdad? Podamos imitar. Es algo bueno, ¿verdad? En una ocasión alguien me dice, pastor, me dice, ¿usted se ha dado cuenta que la iglesia tal está haciendo lo mismo que nosotros en Palma Real hemos comenzado a hacer hace un tiempo? Y qué bueno, le digo yo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Al menos estamos haciendo algo bueno que es digno de imitar, ¿verdad? Y nos alegramos, hermanos. Y esta iglesia de Antioquía tenía muchas cosas buenas que son dignas de imitar. Justamente nosotros, aquí en el sermón, usted puede ver que está numerado del 1 al 5, y hay 5 verdades, 5 rasgos, 5 características que vamos a resaltar de esta iglesia de Antioquía que nosotros queremos. O sea, ellos tenían ciertas cosas en su iglesia que nosotros también queremos tenerlas en Palmas Reales. Solamente también decirles de que hay un curso que nosotros enseñamos aquí en la iglesia y que están preparando para volverlo a enseñar. Es un curso que se llama Raíces, que hace creo que 2 o 3 años lo enseñamos la última vez. Es un estudio que hacemos de 4 iglesias del Nuevo Testamento. Una de ellas justamente es la iglesia de Antioquía. Y yo les animo a algo, estudie ese curso. Ya pronto lo van a estar anunciando, no sé el horario que lo van a colocar. Me parece que lo van a colocar los domingos durante el segundo culto, ¿no? Sí, durante el segundo culto. O sea, termina este culto y a las 10 de la mañana, creo que en el tercer piso, van a estar enseñando ese curso. Y dura poco, hermano, va a durar como 5 domingos nada más. No es un curso como el que dictamos la última vez de Génesis, que duró como 4 meses, creo, o algo más todavía. Pero este curso dura 5 domingos nada más. Y yo les animo, vengan a ese curso. Cuando lo estén anunciando, escuchen el anuncio, matricúlense, hablen con el hermano Jonathan, que es el encargado. No hablen conmigo, por favor. Yo enseño también, pero yo simplemente soy profesor y soy el pastor nada más, ¿ya? Por favor, ¿ya? Hablen con el encargado. Pobremente soy el pastor, humildemente, nada más, ¿ya? Pero hablen con la persona encargada del curso, ¿ya? El hermano Jonathan, que ustedes lo conocen. Entonces, esta iglesia de Antioquía tiene algunos rasgos que nosotros queremos también tener en nuestra iglesia. Entonces, primer rasgo, número uno, queremos lo que ellos tenían. Número 1, ¿qué era lo que tenían? Escribe ahí, la presencia y la bendición del Señor. La presencia y la bendición del Señor. Hermano, ¿quién no quiere tener la presencia y la bendición del Señor? Todos, ¿verdad? Todos queremos. Usted recuerde que Jacob que le dijo al ángel, no me irás si no me bendices, ¿verdad? Y así tiene que ser. Todos nosotros queremos tener la presencia y la bendición del Señor. Observe lo que dice en el versículo 21. Estamos en el capítulo 11 de Hechos, ahora el versículo 21. El versículo 21 comienza diciendo, y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es la presencia y la bendición de Dios. La bendición de Dios estaba con ellos, hermanos. Ahora, ¿y cómo se pudo ver esa presencia y bendición de Dios? Porque el versículo 21 nos sigue informando así. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, mejor dicho, el Señor estaba con ellos, el Señor les estaba bendiciendo. Y hermano, y observe, por favor, observe que la bendición del Señor y su presencia no siempre quiere decir de que va a haber bendición material, o sea, dinero, trabajo, comida, bienes materiales. En este caso, en este versículo 21, se dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y cómo se pudo ver la bendición? Dice, porque gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Hermano, si solamente usted piensa que la bendición de Dios se tiene que ver con bienes materiales, usted está equivocado. Usted tiene un pensamiento sesgado, o sea, parcial. Sí, Dios bendice con bienes materiales, eso es cierto, pero no es todo eso la bendición del Señor.
¿Cómo bendice el Señor en este caso, en este versículo 21? Cuando gran número de personas se convierten al Señor. Esa es una tremenda bendición. Usted recuerde de que la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo nos dijo, que en el cielo hay grande gozo. Cuando, ¿cuántas almas se convierten, hermanos? Cuando un alma se convierte. Ahora, entonces, si en el cielo hay grande gozo porque un alma se convierte, hermano, ¿cuán más gozo debe haber en nosotros cuando una sola alma se convierte al Señor? Yo recuerdo que en una iglesia X pasó algo así. Ellos habían invertido, o sea, esta iglesia, ¿no? Había invertido tiempo, dinero, en publicidad, hermano, predicador que trajeron de otro lugar, todo. Y habían tenido varias noches de predicación de evangelismo, predicación de la palabra del Señor. Entonces, al final de las noches, los encargados del evento estaban descontentos porque solamente había habido una conversión de una persona mayor y varios niños también habían tomado su decisión por Cristo. Y los encargados del evento estaban descontentos. Y yo recuerdo que el pastor me contó, me dijo, y todavía vinieron a reclamarme, me dijeron que yo había organizado mal el evento, que por las puras habíamos gastado tanto dinero en esto, en el otro, para que solamente un alma se salve. Y unos niños nada más. Hermano, qué poco valor le damos a un alma, ¿verdad? Hermano, la palabra del Señor nos dice que en el cielo hay grande gozo cuando un alma se salva. Ahora, y si un niño se salva, aún hay más gozo, ¿verdad, hermanos? Porque esos niños van a crecer y si crecen firmes en las cosas del Señor, llegarán a ser siervos de Dios. Pero por eso le digo, no, hay una tremenda bendición cuando Dios bendice a una iglesia con salvación de almas. Esa es una tremenda bendición. Ahora, número 2, ¿qué más queremos de esta iglesia? ¿Qué más tenía esta iglesia de Antioquía? Queremos que la gracia de Dios, escriba ahí, queremos que la gracia de Dios sea visible. Queremos que la gracia de Dios sea visible. Queremos que la gracia de Dios se pueda ver, sea visible. Ahora, ahí viene algo interesante, hermanos, ¿ah? Porque siempre en nuestra mentalidad ha sido de que la gracia de Dios es algo que no se puede ver. Es como hablar del aire. El aire no se puede ver. Todos sentimos el aire, pero nadie lo puede ver. Es como hablar del Espíritu de Dios. Todos sentimos la presencia del Espíritu de Dios, pero nadie puede ver el Espíritu de Dios. Entonces, la gracia de Dios también es algo que nosotros entendemos que no se puede ver. Pero, entonces, ¿a qué se refiere cuando en la Biblia habla de que sí vieron la gracia de Dios? Bueno, primero leamos el texto bíblico. Capítulo 11 de Hechos, ahí donde estamos, versículo número 22 al 24, dice así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Por favor, recuerden siempre a este varón Bernabé. Bernabé, su nombre significa hijo de consolación y fue un tremendo hombre en esa época y una tremenda bendición a la larga en la vida del apóstol Pablo. Pero bueno, entonces lo mandan a Bernabé para que vea qué está sucediendo en Antioquía. Recuerden que los apóstoles están en Jerusalén y ellos se enteran que al norte en Antioquía está ocurriendo algo. Están ganando almas. Gentiles se están convirtiendo. Entonces los apóstoles que están en Jerusalén lo mandan a Bernabé que vaya al norte a Antioquía para que Bernabé pueda ver qué está sucediendo. Recuerden, hermanos, que en capítulos anteriores habían hecho lo mismo cuando en el capítulo 9 se comenzaron a convertir las personas en el capítulo 8, se comenzaron a convertir las personas en Samaria. Y los discípulos que estaban en Jerusalén mandaron en esa ocasión al apóstol Pedro. Recuerden ustedes. Entonces aquí están haciendo lo mismo. Lo mandan a Bernabé para que vea qué está pasando. Y Bernabé, miren lo que va a ver. Dice versículo 23. O sea, Bernabé, cuando llegó, ahora observe lo que dice. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Bernabé vio?
la gracia de Dios. Dice que Bernabé llega y ve la gracia de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere cuando ve y vio la gracia de Dios? A lo que había ocurrido anteriormente. ¿Qué había ocurrido anteriormente? Versículo 21 nos dice de que la mano del Señor estaba en ese lugar. Gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Versículo 20, si seguimos retrocediendo, versículo 20 nos informa de que ellos llegan a ese lugar, predican la palabra de Dios, le anuncian el mensaje a los gentiles y se convierten al Señor. Entonces, esa es la gracia de Dios que se puede ver, hermanos. Cuando se está predicando la palabra de Dios y cuando hay salvación de almas. O sea, nosotros tenemos que alegrarnos cuando la palabra es anunciada y salvación de almas se comienzan a ocurrir. Hermano, y eso es lo que Bernabé vio. Él llega, ve la gracia de Dios, o sea, ve salvación de almas. ¿Y qué hace acto seguido? El versículo 23, después que vio la gracia de Dios, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo, hermano? Dice, se regocijó. O sea, se alegró. Se sintió feliz. Se sintió contento. Ahora, yo creo que ya no es ni necesario preguntar por qué se sintió feliz, ¿verdad? Él se sintió feliz porque estaba viendo salvación de almas. Personas pasando de condenación a salvación. Personas saliendo del infierno y pasando al cielo. Hermano, personas que están siendo quitadas de las garras de Satanás para ser llevadas al reino de la luz de Jesucristo. Por eso él se regocijó. Y acto seguido, versículo 23, ¿qué más hizo cuando vio la gracia de Dios? Dice, y exhortó. Ahora, la palabra exhortar es sinónimo de animar. Y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, Bernabé se dedica a animar a la iglesia. Hermanos, sigan adelante, sigan predicando la palabra del Señor en todo momento. Y luego el versículo número 24 nos informa un poquito sobre Bernabé. Dice que era varón bueno, era lleno del Espíritu Santo, también era lleno de fe. Y luego nos añade otro dato muy importante que se ve la gracia de Dios. Dice al final del versículo 24, dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, cuando una iglesia es fiel al Señor, hay salvación de almas y se puede ver la gracia del Señor. Salvación de almas, personas saliendo de las tinieblas y pasando al reino de la luz de Cristo Jesús. Lo tercero que vemos en esta iglesia y que nosotros queremos tener aquí en Palmas Reales, que es lo tercero. Hermano, queremos ser cristianos. Fíjese que le hemos colocado entre comillas porque esa palabra aparece en el texto bíblico. Queremos ser cristianos. Ahora, quizás usted me diga, pero ¿qué, pastor? ¿Yo no soy cristiano? Bueno, espero que usted sea cristiano, ¿verdad? Espero que usted sea cristiano o cristiana. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, por eso, queremos ser cristianos. Ahora, versículo 25 y versículo 26 dice así. Después fue Bernabé a Tarso. Tarso, una ciudad más al norte todavía. Dice, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Acá, este dato es importante. ¿Quién va a introducir a Saulo, a Pablo en el ministerio? Bernabé, hermanos. Bernabé estaba en Antioquía, para que usted se haga la idea, Jerusalén acá, Antioquía al norte, más al norte Tarso. Entonces, Bernabé está en Antioquía y Bernabé, hermanos, se va hasta Tarso, lo busca a Saulo y lo trae. Ya habían pasado varios años desde la conversión de Saulo. Quizás habían pasado unos 7 años desde que Saulo ya era creyente y él estaba, digámoslo así, en un retiro, digámoslo así entre comillas, en un retiro, desarrollando su vida espiritual, poniendo en orden toda su teología en cuanto a Jesucristo. Y entonces Bernabé va y lo trae a Antioquía, porque en Antioquía se necesitaba mano, se necesitaba hombres que trabajen en la obra de Dios, y qué mejor que Saulo. Ahora, observe usted que Bernabé fue usado por Dios
para llevar a un tremendo hombre al ministerio de la palabra de Dios. Ahora, acá viene algo interesante. Bernabé lo trae, lo introduce en el ministerio de la obra de Dios. Saulo se convierte en un tremendo hombre que todos conocemos, Pablo, y luego Bernabé desaparece de la historia, hermanos. Bernabé es mencionado luego un poco más en el libro de Hechos, pero desaparece de la historia. A lo que voy es a esto. Hermano, Dios puede usar a la persona más sencilla y humilde para ganar un alma para Cristo, y esa persona que gana alma para Cristo puede llegar a ser un tremendo hombre de Dios o una tremenda mujer para Dios. Y es algo muy importante, ¿verdad? Hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente predicar la palabra de Dios. Y Bernabé se convirtió en eso para Pablo, en un padre espiritual, digámoslo así. Y luego dice que cuando llegan a Antioquía, el versículo 26, dice que se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, ojo, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí, primera vez, a los creyentes, a los discípulos se les llama cristianos. Ahora, yo creo que todos entendemos por qué se les llama cristianos. Porque eran seguidores de Cristo. Usted sabe que existe esa costumbre. Cuando alguien sigue a un líder X, a causa, bueno, del apellido de ese líder o de su nombre, se le denomina a ese grupo de personas, ¿verdad? Así se hace hoy en día. Y bueno, y siempre se ha hecho eso. Es por eso que, bueno, y no me quiero meter por este tema, porque es otro tema amplio, pero eso es lo que ocurre en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia, hermano, los grupos de doctrina, la misma doctrina que tenemos nosotros, la doctrina bautista, en la historia de la iglesia, y siempre tenemos ese cuadro ahí atrás de la historia que está ahí atrás, usted lo puede ver, tómele fotos si quiere ahí atrás de ese cuadro, lo tenemos años. Hermano, los líderes, los pastores, los líderes de la iglesia eran personas tan importantes que a los grupos, a las iglesias se les conocía con el apellido o el nombre del líder. Es por eso que no había un solo nombre de la iglesia, sino de acuerdo al apellido o al nombre del líder se le colocaba, ¿no? Por ejemplo, aquí la iglesia, el pastor Hidalgo, entonces ya cómo se le diría a los seguidores de Hidalgo, pues, ¿no? Ya no se le decía Iglesia Bautista Palmas Reales en aquel tiempo, sino era de acuerdo al nombre o al apellido del líder, del pastor de esa iglesia. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Ellos son seguidores de Cristo y se le llama cristianos. Ahora, hermanos, nosotros debemos ser cristianos. Y permítame decirlo así, no simplemente creyentes. No simplemente creyentes. Porque va a llegar el día, según lo que Cristo dijo, y anote la cita para que la lea porque el tiempo me está ganando, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Mateo 7, 21 al 23, va a llegar el día cuando habrán personas que le van a decir, Señor, Señor, y el Señor sencillamente le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, sencillamente habrá muchas personas que van a decir, yo soy creyente. Hermano, hay muchos que dicen que son creyentes, pero no son cristianos. O sea, hay una diferencia enorme entre ser creyente y cristiano. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, le pregunto, ¿no? Dígame usted, ¿el diablo es creyente o no es creyente? Dígame usted, ¿el diablo es creyente o no? Hoy en día hay personas que son ateas, ¿no? Hermano, ni el diablo siquiera es ateo. El diablo no es ateo, hermanos. Usted sabía eso, ¿verdad? El diablo no es ateo. Usted dirá, ¿y por qué, pastor, el diablo no es ateo? Porque el diablo sabe que Dios existe. Ahora, sin embargo, nosotros, los seres humanos, muchos de nosotros, los seres humanos, somos tan cabeza dura que decimos, no, Dios no existe, ¿no? Pero el diablo sabe que Dios existe. Y la Biblia dice que el diablo sabe que Dios existe y el diablo tiene miedo de Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia. El diablo tiene miedo de Dios. Entonces, el diablo es un buen creyente, hermanos. Y que alguien quisiera tener en su iglesia de repente, ¿no?
Al menos yo no lo quisiera tener por acá, ¿no? Pero el diablo es un buen creyente, él cree en Dios. Pero ¿sabe algo? Pero el diablo no es cristiano. Porque la diferencia entre un creyente y un cristiano es enorme. Un creyente simplemente dice, sí, yo creo en Dios. Cuando tengo problemas, le pido ayuda a Dios. Cuando tengo necesidad de algo, le pido ayuda a Dios. Cuando estoy enfermo, le pido ayuda a Dios. Cuando ocurre un terremoto, le pido ayuda a Dios. Cuando algo quiero, algo necesito, le pido a Dios. Por eso es que creo en Dios. Bueno, eso es lo que hace usualmente cualquier persona en este mundo. Pero el verdadero cristiano es una persona que sigue a Cristo, que vive como Cristo vivió, que imita a Cristo en todo lo que hace y dijo. O sea, un cristiano es una persona que va a esforzarse que su vida sea semejante a la de Cristo. Ahora, en esta ciudad de Antioquía, estoy seguro, por lo que el texto bíblico dice y va a seguir diciendo, es de que estos creyentes, estos discípulos, vivían de tal manera que el pueblo cuando los vio, la ciudad cuando los vio, dijo, estos viven como Cristo. Entonces, estos son cristianos. Y así debe de ser, ¿verdad? Que la gente cuando nos ve, al ver cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos en la calle, cómo nos desenvolvemos en el mercado, hermanos, todos puedan saber que somos cristianos. Y eso es lo que necesitamos, cristianos, no simplemente creyentes. Avancemos. Número 4, algo más que tiene esta iglesia de Antioquía y nosotros queremos. Queremos ser generosos. Queremos ser generosos. ¿A usted le gusta ser generoso o no le gusta ser generoso? Está con mi casero del mercado acá, mi casero que me vende verduras, ¿no? Cuando yo le compro las verduras todo y le digo, y dame un poco de hierba buena esto, ¿no? Al comienzo me daba 2 ramitas nomás. O sea que yo ya, al comienzo no decía nada ya. Hasta que después de un tiempo ya me cansé, le dije, oye, no seas miserable, le digo yo. Mira cuánto te compro, le digo. 20, 30 soles en papa, verduras, esto, ¿no? Mira, y tú me das 2, 3 ramitas. Aprende a ser generoso, le digo. Le digo, ¿quieres que Dios te bendiga? Sí, pastor. Aprende a ser generoso. Ahora me da, pero sí, bueno, ya. Y cada vez que me da, él siempre me dice, soy generoso. Muy bien, sé generoso, le digo. No seas miserable, le digo ya. No seas tacaño, le digo yo. Pero hermano, todos nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Y yo le pregunto, no me diga amén, yo le digo, ¿usted es generoso? Déjelo ahí la respuesta. No diga amén, porque si no todos van a decir, uy, qué generoso es usted, ¿no? Ya. Pero hermano, todos tenemos que aprender a ser generosos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que sean generosos conmigo a la hora del almuerzo, ¿no? ¿Quién no quiere, no? Que les sirvan bien servido, ¿no? Ahí sí la generosidad en abundancia, pues sí o no. Pero bueno, hay que ser generosos. Esta iglesia era una iglesia generosa. Versículo 27 al 30 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre. O sea, este es un problema que era frecuente en esa zona. Bueno, hasta el día de hoy ya había una gran hambre en toda la tierra habitada. O sea, las hambrunas era algo normal a causa del clima. No había lluvia y lógicamente no podían cosechar, no podían sembrar, o a la inversa, como a veces ocurre aquí en el Perú, ¿no? Mucha lluvia que mata todo lo que se ha sembrado. Pero pasaban todo el tiempo esto y había hambre y no tenían para comer. Entonces, ahí viene la oportunidad de mostrar la generosidad. Dice el versículo 28, no hemos terminado de leer, dice que esta hambruna ocurrió en el tiempo de Claudio, el emperador romano Claudio. Versículo 29 dice, entonces los discípulos, los creyentes de Antioquía, está hablando, cada uno conforme a lo que tenía, dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, léase ayuda material a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, en Judea también estaba este problema, en toda esa región.
lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, había una hambruna en esa región que también de alguna manera afectó a los hermanos de Antioquía, pero a pesar de su necesidad ellos decidieron ayudar a los hermanos de Judea, o sea, a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia madre, a la iglesia de la cual había salido el evangelio. Y ellos comenzaron a ayudar, y dice el versículo 29, que cada uno lo hizo conforme a lo que tenía. Bueno, porque ese es el dar, la gracia de dar. Bueno, la gracia de dar no tiene un límite. La gracia de dar no tiene que limitarse al 10%. Porque nosotros siempre hablamos del diezmo, ¿no? Y nosotros siempre decimos, se tiene que diezmar, y nosotros estamos ahí computarizados, ¿no? Solo tengo que darle a Dios el 10%. Si este mes he ganado, digamos, 1,000 soles, el 10% es 100. Claro, ese es conforme a la ley. Hermano, pero cada uno tiene que entender que cuando uno le tiene que dar a Dios, no tiene que limitarse de acuerdo a un porcentaje, queridos hermanos. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿no? Si usted me pregunta a mí si yo diezmo, yo le voy a responder, no, yo no diezmo. ¿Y usted ya qué? ¿Usted es el pastor y no diezma? Sí, yo no diezmo, porque yo ante Dios le doy más del diezmo. O sea, yo no me limito al diezmo. O sea, yo me esfuerzo de mi corazón por darle a Dios generosamente y le doy más del diezmo. Y todo creyente tiene que hacer lo mismo, queridos hermanos. Hay que ser generosos. Y aquí estamos viendo, estos hermanos, ellos podían haber argumentado diciendo, recién la iglesia está empezando en Antioquía, recién es una iglesia pequeña y no tenemos. Pero no, ellos decidieron dar ayuda a la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre. Ahora, cuando nosotros hablamos de compartir, hermano, de ser generosos, estamos hablando de darle a Dios, o ser dadores alegres, de 4 áreas de nuestra vida, y cada una comienza con T, ¿verdad? Mire usted, ¿qué le tenemos que dar a Dios? Número 1, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. O sea, hay que ser generosos dándole a Dios nuestro tiempo. Número 2, hay que darle a Dios, siendo generosos, nuestros tesoros. Nuestros tesoros. ¿Cuál es el tesoro que usted tiene en esta tierra? Yo no sé, cada uno puede comenzar a pensar cuál es su tesoro. La casa, el carro, sus bienes materiales, el trabajo, sus hijos. Usted tiene que darle a Dios sus tesoros. Número 3, usted tiene que darle a Dios sus talentos, sus talentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de talentos? Lo que Dios le ha dado a usted como persona. Por ejemplo, de repente usted tiene una habilidad para cantar, una habilidad para enseñar, una habilidad en hacer algo. Esos son los talentos que Dios le ha dado y hay que darle a Dios generosamente. Y luego también finalmente tenemos que darle a Dios nuestro testimonio. Nuestro testimonio. O sea, cómo vivimos en este mundo y cómo nos ve la gente, y sobre todo predicando la palabra de Dios. Tiempo, tesoro, talentos y testimonio. Así tenemos que darle a Dios nosotros. Eso es como cuando se habla de ¿cuántas veces se habla siempre de bueno, bonito y barato, ¿no? Pero siempre hablamos de las 3 B, ¿no? Pero yo hablo de las 4 B. Y cuando hablo de las 4 B, dice, ¿cuál es la cuarta B? Bueno, bonito, barato y bendecido por Dios. O sea, si algo no está bendecido por Dios, no sirve de nada que sea bueno, bonito y barato, ¿verdad? Tiene que ser bendecido por Dios. Y aquí nosotros decimos lo mismo, ¿no? Hermanos, si vamos a ser generosos, tenemos que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro tesoro, con nuestros talentos y con nuestro testimonio para la honra y gloria de Dios. Finalmente, queridos hermanos, en quinto lugar, hay algo más que esta iglesia tenía y que solo lo vamos a mencionar. Esta iglesia tenía y queremos iniciar nuevas iglesias. Queremos iniciar nuevas iglesias. Queremos iniciar nuevas iglesias. Bueno, esto lo vamos a estudiar nosotros más detenidamente a partir del capítulo 13 de Hechos, de ahí en adelante hasta el final del libro. ¿Por qué a partir del capítulo 13? Porque recuerde que esta es la iglesia de Antioquía
y la iglesia de Antioquía en el capítulo 13 va a enviar a Saulo y a otros varones a predicar la palabra de Dios a otros lugares, a iniciar iglesias. Así que ese tema lo vamos a ver más adelante. Gracias a Dios porque Palmas Reales a través de los años ha iniciado iglesias en diferentes lugares. Quizás ustedes no saben, tenemos iglesias hijas aquí en Lima y tenemos también en provincia, tenemos iglesias hijas también. Gracias a Dios por esto. Bueno, ¿cuál es nuestra filosofía de ministerio? Ahí está. Nuestra filosofía de ministerio es así: evangelizar para hacer un discípulo. Evangelizar para ser un discípulo. Hermano, nosotros predicamos el evangelio para que las personas se conviertan y se conviertan en discípulos de Cristo. Y luego, en su nota dice, discipulamos, y eso es lo que hacemos con los cursos que enseñamos aquí en la iglesia, discipulamos para hacer un evangelista. Ahora, fíjese usted que le estamos dando vueltas al asunto, ¿no? Fíjese usted, evangelizamos para ser un discípulo, discipulamos para ser un evangelista, y otra vez el ciclo dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, predicar la palabra del Señor. Así que esta es la iglesia de Antioquía, queridos hermanos. Una iglesia clave en el plan de Dios, una iglesia muy importante. Y nosotros, y yo como pastor sobre todo, quiero que tengamos lo que ellos tenían. Y hemos mencionado algunos puntos. Queremos ser como esa iglesia, una iglesia básicamente emprendedora, pujante, ganadora de almas, una iglesia dadivosa, una iglesia que sea de bendición, no solo en este lugar, sino también en otros lugares. Yo doy gracias a Dios porque el día viernes ha viajado un grupo de nuestra iglesia, están en Amazonas. Ayer ya llegaron después de más de un día de viaje. Tuvieron algunos contratiempos ahí, ¿no? Pero gracias a Dios están allá. Entre ellos está mi hija menor, Eli Grace. Y ellos se han ido allá y están en la obra que tenemos. Ustedes saben que allá en Lonya tenemos una propiedad que fue una bendición del hermano Antonio Chacpa. Él transfirió a Palmas Reales. Tenemos título de propiedad. Y es algo que también me he esforzado yo para que todo esté en orden, ¿no? De que tenemos título de propiedad. Y es un terreno, hermano, quizás muchos de ustedes nunca han ido. Es un terreno casi tan grande como la propiedad de Palmas Reales, así grandes. Y tiene también, igual que así, tiene 3 salidas también, 3 calles. Y bueno, es un pueblo chico, pero ahí está, con el esfuerzo se ha construido un templo y otras áreas. Y tenemos más de la mitad de la propiedad libre que queremos cercarla. Porque cuánto nos gustaría tener ahí un retiro, un campamento. Hay bastante espacio, hermano, para hacer un campamento ahí. Pero los hermanos, bueno, guiados por nuestra hermana Jenny, también nuestro hermano Javes, que son las cabezas ahí que han viajado, han ido para organizar una escuela bíblica de vacaciones a los niños. Ahí, en el mismo lugar, en Lonya y en otros pueblos de la zona, ellos van a estar yendo durante estos días. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque siempre hay personas que tienen buen corazón para hacer la obra de Dios. Jóvenes, señoritas, gracias a Dios por ello, ¿no? Anímense. La próxima vez viajen también, hermanos. ¿Está listo para ir usted o no? Mire que estamos grabándolo, ¿ah? Ya los que han dicho amén están grabados ya. Ahora sí, el próximo año, Pastor Martín, ¿ah? Ya están fichados ya lo que dijeron amén. ¿Van o no van el próximo año, hermanos? Y dice, ya lo vamos a pensar, dice, ¿no? Pero hay que ir a predicar la obra de Dios. Ahora, por ejemplo, si usted no puede ir tan lejos, también aquí nuestro hermano Enzo, ¿dónde está mi hermano Enzo? Que lo vi por allá, desapareció ya. Ah, acá está, acá apareció. El hermano Enzo, él es el líder, el guía espiritual. Digámoslo así, no ha sido nombrado todavía, pero es el pastor, digamos, de una obra que tenemos aquí en la zona de Caraballo. Camino a Canta, ahí hay una zona que se llama Río Seco. Dios también nos bendijo, tenemos una propiedad ahí. Y permítame decir una propiedad propia de nosotros, ¿no? Que está en proceso para obtener también los documentos, pero tenemos ya los documentos firmados y es nuestra, de Palmas Reales. Pero hermanos, ahí también la obra de Dios está avanzando, ¿verdad, hermano? Los días sábados se están haciendo la obra de Dios ahí con niños y estamos conversando para que, bueno, pronto, cuando él como líder, yo le he dicho, él decida, puedan reunirse inclusive hasta domingos también. Pero ya es cuestión de él como líder de la obra, ¿verdad? Pero hermano, la obra de Dios se está haciendo en todo lugar. Estamos predicando la palabra de Dios y queremos seguir predicando la palabra del Señor, queridos hermanos. Hermanos míos,
Gracias por su atención.